Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar de el poder de la Iglesia. Este apartado, el apartado 6, pertenece a la unidad 3, en el cual estamos viendo el Imperio Carolingio y el feudalismo. Bien, en la Edad Media la Iglesia es el momento en el cual tiene un gran poder, ¿de acuerdo? La Iglesia va a influir en todos los aspectos de la vida cotidiana y también, además, va a vivir una gran expansión. Es decir, el cristianismo se va a extender a un gran número de continentes, tanto del continente europeo como un poco más allá. ¿De acuerdo? En este apartado veremos cómo se organiza la Iglesia, cuál es la jerarquía, quién está en la parte superior de la organización social de los miembros de la Iglesia. En segundo lugar, hablaremos de cómo influye la Iglesia en la vida cotidiana, cuál es la impronta que suele dejar la Iglesia en la vida cotidiana de las personas. Y finalmente hablaremos de la extensión de la cristiandad a otros territorios y especialmente hablaremos de las cruzadas. Bien, en primer lugar vamos a hablar de cómo se organizaba el clero. El clero estaba dividido en dos corrientes. En primer lugar estaba el clero secular y en otro lado estaba el clero regular. Los que formaban el clero secular eran aquellos sacerdotes, aquellos cardenales, obispos, que de alguna manera estaban en las ciudades y daban misa, oficiaban actos religiosos y por lo tanto tenían una presencia más directa con los feligreses, es decir, se relacionaban más con los feligreses. Sin embargo, también había otra rama, y, bueno, y aquí dentro del clero secular hay que mencionar a los obispos en esas grandes ciudades, a los sacerdotes, arzobispos, cardenales, ¿vale? Que conformaban todo ese clero regular, como podéis ver aquí en este lado izquierdo. En segundo lugar tenemos el clero regular. El clero regular estaba integrado por una serie de órdenes religiosas que vivían en un ambiente mucho más alejado del ambiente urbano. Es decir, las órdenes regulares, las órdenes monásticas, solían vivir apartadas de la sociedad en un convento, siguiendo unas normas establecidas o imitando la vida de un santo particular. Destaca, por ejemplo, la Orden de San Francisco o la Orden de Santo Domingo. En cuanto al clero regular, estaba integrado por esas órdenes religiosas, como os decía, y cada una de esas órdenes estaba encabezada por un abad, ¿vale? Era la cabeza, digamos, la más importante. Por debajo de ellos, en un convento, solía estar dirigido por los superiores, que digamos en esa estructura social son aquellas personas que se encargaban de dirigir la vida cotidiana en el convento y las diferentes actividades que se realizaban en este sitio. Y por debajo estaban los frailes, los monjes y las monjas, ¿de acuerdo? En el caso de que fuera una orden femenina, como por ejemplo las de Santa Teresa, en este caso hablamos de un convento femenino, ¿de acuerdo? Pero de igual manera de un clero regular, ya que se guían, se rigen por una norma monástica, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son las dos ramas. Tanto el clero secular como el clero regular va a estar encabezado por una figura. En este caso estamos hablando del Papa. El Papa va a tener una importancia muy grande en este periodo histórico, ya que va a ser, además de líder religioso de todos los cristianos, era la máxima autoridad en los estados pontificios, ¿vale? Y por lo tanto también la máxima autoridad religiosa. Todos los reyes, de alguna manera, tenían que rendir pleitesía o tenían que contar con el beneplácito, con la ayuda del Papa, para poder, por ejemplo, comenzar una guerra con un vecino. ¿De acuerdo? Siempre se dependía del Papa, ¿vale? Bien, en el siguiente apartado vamos a hablar de cómo influye la Iglesia en los diferentes aspectos de la vida cotidiana, o en el aspecto también en el ámbito político y así como en el ámbito económico. Los papas, como ya os he dicho, eran como una especie de reyes, como una especie de una figura política muy importante. Era la máxima autoridad, en este caso religiosa, pero también era un jefe de Estado, era una especie de rey de sus territorios que eran los estados pontificios. Por lo tanto, los papas solían intervenir de manera muy activa en los asuntos de los diferentes estados cristianos. La figura del papa solía actuar como una especie de mediador en aquellas disputas entre reyes, alguna disputa territorial
algunas situaciones hostiles entre dos estados vecinos, muchas veces podían acabar de una manera pacífica gracias a la intervención del Papa. Las tierras, todas aquellas tierras dentro de los estados cristianos que formaban parte, que eran monasterios y que eran parte de la iglesia, solían cobrar en esta época una serie de rentas a los siervos, es decir, a los campesinos. En vídeos anteriores hemos visto que los siervos estaban sometidos a la autoridad de un señor feudal. En este caso, la iglesia también cobraba una renta a estos siervos, ¿de acuerdo? Los campesinos, de hecho, tenían que pagar una décima parte de la cosecha. A esta acción se la conoce como pagar el diezmo, ¿vale? De ahí viene ese nombre, esa palabra que actualmente también se utiliza y que tiene un vínculo muy arraigado, sobre todo con pagos hacia la iglesia, ¿vale? Y consistía, como ya os decía en ese momento, en pagar una décima parte de la cosecha, en este caso, a la iglesia. Em, Además de eso, la iglesia, la cristiandad, estaba muy, digamos, formaba una parte muy activa dentro de la vida cotidiana. La vida cotidiana estaba muy marcada por la religión. A lo largo de la vida se realizaban diferentes ritos cristianos que iban marcando la evolución de tu vida, ¿de acuerdo? Desde el bautismo, la comunión, entierros, digamos que esa serie de sacramentos iban marcando tu periodo, tus diferentes periodos de la vida. También otro ejemplo de esa influencia eran las campanas de las iglesias que solían marcar los diferentes horarios para realizar las diferentes tareas. En este caso ya os he dicho que la gran mayoría de las actividades que se desarrollaban en este momento eran actividades vinculadas a la agricultura. Y por lo tanto las campanas solían marcar esos periodos de descanso o periodos de la vuelta al trabajo. El calendario, de hecho, seguía todas las festividades religiosas, es una cosa también muy común, que hoy en día también sigue pasando. Hay muchas festividades de santos, muchas fiestas patronales que se marcan en función de una festividad religiosa. En la cronología también la religión tenía un papel muy activo, ya que los años se empezaron a contar a partir del nacimiento de Jesús, una cosa que todavía hoy está en uso, ¿de acuerdo? Estamos en el año 2021 y es el calendario gregoriano, que tiene una connotación religiosa y que tiene su referencia a partir del nacimiento de Jesús. La Iglesia también intervenía en conflictos, en guerras. Era capaz en un momento dado de organizar, de movilizar ejércitos por una motivación religiosa, ¿vale? Lo veremos en el siguiente apartado, en el cual hablaremos de las cruzadas, ¿de acuerdo? También a lo largo de la historia, a lo largo de este periodo, se establecían por parte del Papa o por parte de una autoridad religiosa una serie de treguas que se conocen como las treguas de Dios. En estas treguas eran básicamente periodos en los cuales no se podía luchar por decreto del Papa y en este caso por una autoridad religiosa. Así que, aunque hubiesen conflictos, podía intervenir en conflictos, podía organizar conflictos, también podía establecer periodos de paz entre los diferentes reyes. Vamos a hablar también en este apartado de la extensión de la cristiandad. En este momento, en la Edad Media, la gran mayoría del continente europeo practicaba la religión cristiana. Como podemos ver en este mapa, tanto en el color amarillo como en el color violeta, podemos ver que eran los territorios originales en los cuales había población que practicaba de manera activa la religión cristiana. El color amarillo representa en este caso el cristianismo católico y en esta parte oriental de Europa, en Grecia, al sur de Italia, parte de la actual Asia Menor, Turquía actual, y por la parte del norte, estaríamos hablando del interior del continente europeo, se practicaría la cristiandad ortodoxa. Recordad que en vídeos anteriores, cuando estuvimos hablando del Imperio Bizantino, hablamos de que se produce en el año a principios del siglo XI un cisma que va a significar la ruptura definitiva de la cristiandad en dos vertientes. Por un lado, el catolicismo, cuyo principal referente era el Papa de Roma, y por otro lado, la Iglesia ortodoxa, cuyo principal referente va a ser el patriarca de Constantinopla.
Bueno, entre los siglos XI y XIII, el cristianismo desbordó estas fronteras, es decir, se expandió, intentó expandir esa religión hacia nuevos territorios. Por ejemplo, los alemanes, como podemos ver desde Alemania, partieron expediciones, misiones cristianizadoras con el objetivo de convertir a personas que no practicaban el cristianismo, es decir, a paganos, para convertirlos a la nueva religión. En el caso de los alemanes, como podemos ver en estas flechas verdes que indican esas misiones cristianizadoras, pues podemos ver que se dirigen hacia las zonas de Escandinavia y hacia el interior del continente europeo. En el caso de los bizantinos, que los podemos ver aquí coloreados en violeta, llevarían a cabo unas misiones cristianizadoras hacia el norte, ¿no? Hacia las zonas eslavas. Y es por ello que actualmente en la gran mayoría de Rusia, en la totalidad de Rusia y en los estados balcánicos, se practica la religión ortodoxa. También es el caso de los reinos cristianos del norte de la península ibérica, que tenéis aquí coloreados en amarillo, y desde donde se realizaron numerosas misiones cristianizadoras hacia el territorio de Al-Ándalus, con el objetivo de ir convirtiendo a la población musulmana al cristianismo. Uno de los grandes ejemplos de la extensión de la cristiandad van a ser las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de expediciones militares organizadas en primer lugar por el Papa y una serie de reyes cristianos con el objetivo de conquistar Tierra Santa, especialmente la ciudad de Jerusalén. El lugar es la ciudad donde murió Jesús en este caso y por lo tanto una ciudad de carácter sagrado para todos los cristianos. Sin embargo, en Jerusalén había un gran problema, ya que es una ciudad sagrada para las tres religiones, en este caso, ¿vale? Para el Islam, para los judíos y para los cristianos. Pero en este momento, en la Edad Media, motivado por esa expansión, por esa fortaleza, por ese incremento del número de cristianos en el continente europeo, se decide iniciar una serie de guerras, de expediciones militares que se organizaron básicamente con ese objetivo, conquistar la ciudad de Jerusalén. Hubieron un total de 8 cruzadas a lo largo de la Edad Media y a lo largo de estas 8 cruzadas los cristianos consiguieron fundar una serie de reinos que se conocían como los reinos de Tierra Santa. Y con la fundación de esos territorios de manos de los cristianos en Tierra Santa, se acabarían creando una serie de órdenes militares que tenían una serie de atributos. En este caso eran los monjes, los llamados monjes soldados, ya que por un lado eran personas religiosas que seguían una orden monástica, pero que en caso de conflicto, como era la invasión de Tierra Santa, eh, llevaron a cabo un papel más militar. Por lo tanto, tenían esa doble visión, ¿vale? Eran, de alguna manera, eran monjes, pero también eran soldados. Destacan entre estas órdenes militares la orden de los templarios, o la orden del temple, que es lo mismo, y la orden del hospital. Además de esto, fruto de esta expansión del cristianismo, se crearon también una serie de centros de peregrinación en diferentes puntos del continente y en Asia también, ¿vale? Obviamente ya os he hablado de la ciudad de Jerusalén, una ciudad donde se llevó a cabo la pasión y donde sucedió la muerte de Jesús y por lo tanto una ciudad sagrada entre los cristianos. La ciudad de Roma, que es la sede del papado y que también fue el lugar donde se martirizó a San Pedro, el primer papa de la ciudad de Roma. Finalmente, la ciudad también de Santiago de Compostela, la cual en el siglo IX se creyó haber encontrado el sepulcro del apóstol Santiago. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.